Estamos estudiando Primera de Pedro y para nosotros es de vital importancia tener claro que Primera de Pedro es una carta, pues escrita como su nombre lo indica por Pedro, quien vivió muchas cosas con el Señor y hoy en especial lo que él vivió con el Señor va a ser, digamos, va a ser expresado de alguna manera en lo que nosotros vamos a estar mirando. Y se hace realmente importante y valioso que nosotros en esta carta que vamos a seguir estudiando podamos tomar esas verdades que el Señor tiene para nosotros, verdades muy bonitas, verdades muy especiales para trabajar. Hasta ahora lo que hemos visto en la carta de Primera de Pedro es que el Señor participa activamente en la salvación a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También que el Señor nos da esa salvación como una herencia incorruptible, que guarda esa salvación, pues Él mismo nos protege y que esa salvación había sido profetizada desde siglos antes, muchos siglos antes. Que si uno es creyente hay un compromiso con la santidad, que es lo que estábamos viendo en sesiones anteriores. Hay un compromiso gigante con buscar ser santo, pero también estuvimos mirando que algunas cosas hay que desecharlas para poder tener eso, desechando la malicia, el engaño, todas estas cosas. Hay que tener un deseo gigante por la palabra de Dios, entender que somos parte de un edificio espiritual que se llama la iglesia, eso es algo supremamente importante y valioso. Y también que somos el pueblo de Dios, como dice la Biblia ahí en Primera de Pedro 2:9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios con un propósito de que sus virtudes sean exaltadas. Cuando llegamos hoy al versículo 11, tenemos que comenzar haciendo una pregunta para todos nosotros, una pregunta con la que terminaremos seguramente el mensaje, pero que tenemos que podemos estar contestando desde este momento. Si las personas nos examinaran el día de hoy, si nosotros, para decirlo claramente, si hoy fuéramos examinados por las últimas 3 semanas sin hablar de Cristo, ¿qué pensarían nosotros, las personas de nosotros y del Evangelio? Piénselo, si las últimas 3 semanas usted sin hablar nada, solo actuando, la gente decidiera quién es Jesús, qué es el Evangelio, ¿qué pensarían las personas de nosotros? Dirían, uff, esos cristianos son tremendos, son súper espirituales. Esos cristianos son, ¿qué? Y a veces lo triste es que uno se pone a pensar y dice, ¿será que pensarían bien de mí? Y algunos tienen ya claro que, uy, no, realmente no creo que piensen algo muy bueno, porque todavía hay una cantidad de cambios, de cosas que no he llevado a cabo. Y eso es verdad. Por eso el texto de hoy es bastante exhortante, nos exhorta de una manera bastante fuerte, bastante dura a todos y cada uno de nosotros a que tengamos claro realmente que si somos creyentes hay unas decisiones, hay unas cosas que deben estarse notando en nosotros desde ya. Y que eso, si no está pasando eso, pues el problema es de nosotros realmente. Por eso recuerde la pregunta, si alguien que tuviera que determinar qué es el cristianismo basándose únicamente en observarnos durante las últimas semanas, ¿qué conclusiones sacaría sobre Jesucristo y su evangelio? ¿Buenas? ¿Malas? Por eso vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 en adelante. Primera de Pedro 2:11 en adelante, pero antes de eso vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos, Padre, que tú y nadie más que tú, Señor, seas quien haga y quien obre. Guíanos, Señor, y guarda tu iglesia conforme a tu infinita misericordia. Por eso pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a poder expresar con claridad este mensaje, a que los corazones estén dispuestos y a que tengamos, Señor, ese deseo de obedecer aquello en lo cual somos enseñados. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más tu palabra, pidiendo misericordiosamente que tú actúes, que tú obres, que tú hagas como solo tú, un Dios tan grande y poderoso, puede hacerlo. Por eso ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre misericordioso y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pidiendo, Padre Santo, misericordia para todos los que están escuchando y vidas cambiadas y transformadas en tu nombre. Amén. Cuando comienza el texto, él dice en Primera de Pedro, versículos
capítulo 2, versículos 11 en adelante, recordemos algo que tiene que ser claro para nosotros. Esa sociedad, esos cristianos a los que está dirigido la carta, estaban viviendo momentos hostiles, los estaban molestando. ¿Qué hace usted cuando le molestan la vida? Muchos dicen, pues yo me reboto. ¿Qué tal? Yo no me dejo. ¿Cómo reacciona usted ante esas cosas complejas, difíciles? Y aquí la Biblia lo que va a hacer con lo que hemos visto es entender que acabamos de ver que somos un edificio espiritual, parte de un edificio espiritual, que es la iglesia. Acabamos de ver que somos nuestra identidad, que somos real sacerdocio, nación santa, y ahora vamos a la práctica. Eso cómo se debe notar en la vida práctica allá afuera. Y Pedro nos va a ubicar específicamente en cómo vamos a ejercer todo eso que el Señor dice que nosotros somos. Y en esta carta especialmente Pedro va a hablar con un vocabulario muy amoroso. Pues Pedro ha tenido que vivir esos momentos. Pedro, recuerden que era alguien absolutamente emocional. Pedro yo siempre molesto diciendo que tenía una camiseta que decía yo quiero participar. Yo primero, déjenme a mí, porque le encantaba hacerse luz. No sé, era algo, algunos son así. No, yo quiero que se note, déjeme a mí. Y él era así. Pero también esa emocionalidad hacía que un día dijera, tú eres el Hijo del Dios viviente, y a los pocos días dijera, yo no sé quién es Jesús, no lo conozco. Y obviamente eso fue doloroso para su vida. Pero aquí ya han pasado 30 años cuando estamos en esta carta. Pedro es un hombre ya más maduro, ahora es un pastor. Él ya ha entendido que las cosas son a otro precio. Él ya ha entendido que Dios le ha dado unas lecciones muy fuertes. Y por eso el vocabulario que Pedro tiene aquí es una cosa muy bonita, porque habla con muchísimo amor. Y es el mensajero preciso para este mensaje que tenemos el día de hoy. Entonces hoy vamos a pasar de la lección pasada, de la predicación pasada, que era la identidad en Cristo, vamos a pasar a literalmente mis responsabilidades ante el mundo. ¿Qué quiere Dios que yo muestre al mundo en el cual Dios me colocó? Para esa época, cuando Pedro escribió esta carta, los cristianos de ese momento estaban lejos de su casa, estaban siendo perseguidos, les habían quitado sus cosas, sus posesiones, las estaban desechando, pasaban momentos muy difíciles. Básicamente estaban en un mundo hostil, totalmente hostil. Pero sin importar en qué lugar del mundo una persona se encuentre, Dios llama a un pueblo para sí mismo. Un pueblo que a pesar de lo que esté pasando siga cumpliendo los estándares de Dios. Y Dios nos dice, siga cumpliendo los estándares, pase lo que pase, sin importar qué es lo que esté ocurriendo. Ese gobierno bajo el cual ellos estaban era el Imperio Romano, que les echaba la culpa a los cristianos de todo, que decían que eran los más malos, y lo vamos a ver en el texto. Y cuando Pedro ve todo eso, y después de recordarnos, el Señor los salvó, murió por nosotros, guarda nuestra salvación, nos pide que andemos en santidad, y entiende lo que estamos viviendo, ahora dice, quiero que allá afuera, sin importar que estén lejos de su tierra, vivan de la siguiente manera. Versículo número 11. Amados, ahora lo colocamos acá. Amados, yo os ruego, dice el texto, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Uy. Comienza con una frase muy bonita, amados. Pedro hoy podría haber comenzado diciendo, bueno, hagan tal, lo otro, pero empieza con amor, amados. Una frase que es literalmente una frase pastoral, que apela al corazón de las personas. Ese es el tono de toda la exhortación que él va a dar acá. Y dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Uy. A estos cristianos que se encontraban, Pedro los llama extranjeros y peregrinos. Ellos estaban en Jerusalén, pero tuvieron que irse de su tierra por la persecución. Ahora son extranjeros en otra tierra. Y son peregrinos porque ese no es el lugar donde se van a quedar. Tendrían que estarse moviendo por ese imperio en varios lugares precisamente porque los iban a seguir persiguiendo. Pero todo cristiano es un extranjero y un peregrino, porque nosotros también, señores, nosotros, aunque nacimos en Colombia, nuestra ciudadanía no es de este mundo.
La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, usted tiene una cédula de acá, pero la propia es del cielo. Literalmente. Y somos peregrinos porque aquí solamente estamos por el ratico que nos toca antes de encontrarnos en la vida eterna con el Señor. Entonces estamos en la misma condición. Somos extranjeros y peregrinos. Pero él lo dice rogando. Entonces él ruega, le dice, mire, yo sé que soy un apóstol. Pedro era un apóstol, un duro. Y Pedro podría haber dicho, bueno, pero con mucho amor y orando, por un lado muy amoroso, con mucho afecto pastoral, no les dice una sugerencia, les hace un llamado muy apasionado a que, ojo, basado en la relación que tienen, ellos hagan algo específico. ¿Qué les pide? Abstenerse de los deseos carnales. Habla de aquellas cosas que de manera continua, no un momentico, visitan, molestan, inquietan a un creyente. Les dice, mire, absténganse de los deseos carnales. No una sola vez, sino constantemente. Luchen contra eso. Y habla que esos deseos carnales tienen un origen, son espirituales, porque dice que batallan en el alma, contra el alma. Muchas personas no logran entender que la pelea de nosotros es una pelea espiritual. Los deseos de la carne contra el espíritu. Esa es una pelea que no vemos, pero que sentimos. Pero esa pelea, más que humana, es espiritual, netamente espiritual. Y Pedro aquí lo dice claritamente. Hay que abstenerse, ¿ok? Batallar contra todas esas cosas, contra los deseos carnales que en el alma se levantan. La palabra abstenerse es como cuando a alguien le dicen que se abstenga de tomar licor. ¿Qué quiere decir? Que el licor está ahí, pero la persona ejerce un dominio propio y dice, no me la tomo. Antes la persona cogía eso y decía, es que esa águila me llama, y el águila venía y volaba y ¡pum! Eso era antes. Pero lo que está diciendo acá el abstenerse es que aunque puedo, no lo hago. Que hay algo más fuerte y más grande que me impide hacerlo. Eso es el abstenerse. Uno dice, pero eso es difícil. Claro, humanamente sí, en Cristo no. Ya vamos a mirar cómo funciona. Y dice, esos deseos carnales son como un ejército en campaña. Es una guerra en curso. Eso no es una pelea ocasional, es una pelea constante. Todo el tiempo va a estar ahí. Y dice que todos los seres humanos perciben esa lucha. Ahora, Cristo nunca nos va a pasar por algo que Él no pasó. Cristo enfrentó contra esas tentaciones. Claro, Mateo capítulo 4 dice que fue tentado en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. ¿Y qué ocurrió? Venció en todas y nos dio ejemplo de cómo es que se vencen con esas cosas. Y obviamente en Mateo 4, cuando usted lee el texto, el Señor se encontraba en el desierto, estaba débil, estaba muy débil, ya llevaba varios días allí, y Satanás lo tentó en medio cuando estaba más débil, y aún el Señor respondió con palabra y salió victorioso. Eso fue lo que ocurrió. Pero vamos a hablar de eso en un momento. Y ahora viene la parte más increíble del texto, que está en el versículo número 12. Una paradoja, una cosa que es difícil de uno decir, ¿en serio? Si yo les dijera a ustedes que podemos hacer que un impío, una persona no creyente, glorifique a Dios, ustedes dirían, ¿cómo se le ocurre? Un impío nunca puede darle la gloria a Dios. ¿En serio? Aquí dice que sí. El asunto es cómo. Entonces toca explicar, porque en verdad cuando uno lo lee dice, uy, no, pero ¿cómo? Aquí dice que hay una forma en que yo puedo hacer que una persona no creyente diga de corazón, Dios, tú eres grande, poderoso. ¿Listo? Vamos a mirar la escena. La manera que el Señor señala es manteniendo vuestra manera, voy a colocar todo el versículo que me quedó solo un pedacito, manteniendo buena, ojo lo que dice ahí, buena. Esa palabra es supremamente importante ahí. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles.
para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo, dice acá, de una acción continua, de algo que yo hago todo el tiempo. ¿Qué significa? Me abstengo de los deseos carnales para no caer en esas cosas, pero lo hago constantemente. Me mantengo en esa forma de hacer lo que le agrada al Señor. Entonces, la santidad cristiana, señores, no es evitar el mal, sino practicar activamente el bien. No basta con que usted deje de hacer las cosas, sino que haga lo bueno. Esa es la parte que tiene que hacer. Yo tengo que dejar de hacer el mal, pero tengo que no solamente quedarme ahí, ya dejé de hacer el mal y soy bueno. No, ahora haga el bien. Muévase en eso. Y eso es lo que nos está diciendo el texto. Y entonces dice que nos mantengamos en la actitud de hacer el bien, de abstenernos de lo que no le agrada a Dios. Y dice, ¿qué debemos hacer? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahí toca aclarar quién es un gentil. Un gentil es una persona en esa época no judía, o sea, cualquier persona que no fuera del pueblo judío, o sea, un extranjero, era un gentil. Hoy en día, un gentil, en términos más espiritualizados de nosotros, vendría a ser cualquier persona que aún no sigue al Señor. Es una forma de decirlo. Y el Señor dice en este texto que si yo quiero que una persona que no ha seguido a Cristo glorifique su nombre, yo tengo que tener una buena manera de vivir entre ellos. La palabra buena es fantástica porque ¿sabe qué traduce? Bonita, bella. Una bella manera de vivir, una cosa que no dice, una conducta llena de belleza, nobleza, que atrae. Así es como el Señor dice que tengo que vivirla. Impresionante. Con un propósito. Para que aquellas personas que murmuran de nosotros como malhechores. ¿Cuántos de ustedes han murmurado contra ustedes? Sí, aquí se nota que ustedes son retocados con eso. Es feo que murmuren, pero no es nuevo. Es más, les tengo una noticia. La calumnia, la murmuración contra los creyentes es una experiencia continua para el cristiano que esté haciendo las cosas de Dios. Normal. Absolutamente normal. Es más, cuando no le digan nada, preocupémonos. Tal vez usted no está haciendo nada para atacar el reino de las tinieblas. Está tan conforme que Satanás dice, te apoyo, sigue así, que así no me haces nada. Esto es una guerra espiritual. Si uno hace algo hacia Dios o está tratando de hacerlo, habrá pelea, grande o pequeña, pero es inevitable caer en eso. ¿Qué estaba pasando con esas personas en ese tiempo? Bueno, tal como lo decimos, esas personas estaban siendo calumniadas, atacadas, los trataban de malhechores, criminales. Significa, pasaba algo malo y ¿sabe qué decían? Los cristianos. No, que se rompió un tubo del agua. ¿Los cristianos? No, los cristianos, esa gente es tenaz. Casi cualquier cosa en esa época, los cristianos se les echó la culpa, tanto que cuando quemaron Roma, le echaron la culpa a los cristianos. No, los cristianos fueron los que quemaron la ciudad. Los cristianos hicieron eso. Pero le echaron la culpa a los cristianos. Porque habían creado tanto contra ellos precisamente por estar en Cristo, que eran tratados, como dice ahí, como malhechores. Y entonces dice que la forma que yo tengo que hacer para que ellos glorifiquen a Dios es que me tengo que mantener, comportar, tener una conducta bella, bonita, preciosa delante de ellos. Esa conducta obviamente es hacer lo bueno, abstenerme de lo malo y estar todo el tiempo, a pesar de que me están calumniando, mantenerme en la línea con ellos, con el Señor. Y uno dice, ¿cómo va a pasar que ellos lleguen, a pesar de que me están calumniando, de pasar de calumniarme a glorificar a Dios? Para eso hay que entender lo que dice ahí del día de la visitación. Dice que van a glorificar a Dios el día de la visitación. Esto tiene el día de la visitación implica tres cosas, normalmente en teología. La primera implica el día del juicio final. Cuando llegue el final de los tiempos, toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesús es el Señor. Eso es al final de la historia. Esa es una. Y ahí todo el mundo va a glorificar al Señor y todo el mundo dirá,
Él era el Mesías, el Salvador, y ahí todos tendrán que glorificarlo. Los que no creen aún, aunque vayan al juicio. 2, el día de nuestra salvación. Fue el día que Dios nos visitó. Nosotros fuimos transformados. Ahora voy a poner un ejemplo. Digamos que aquí alguien se llama Juan. Bueno, digamos que alguien se llame Juan acá. Espero que no. Juan Felipe. Wow. Entonces, digamos que alguien se llama Juan. Y resulta que Juan es literalmente el mal testimonio de nuestra familia. O sea, es el que siempre la embarra, el más grosero, el altanero, toma trago, tiene varias mujeres, está totalmente eso. Y un día Juan viene a la casa y dice: el Señor ha cambiado mi vida. ¿Qué hicimos nosotros? Hubiéramos dicho si conociéramos. Lo perdimos, dirían algunos otros más allá. Pero resulta que empezamos a mirar a Juan y el tipo se comporta tan diferente, pero tanto, que ahora nos habla de hacer el bien. Y ahora se abstiene de hacer un montón de cosas. Y entonces un día esa mamá o ese familiar cercano dice: increíble, pero como dice él, gracias a Dios que mire quién es ese muchacho hoy. Increíblemente se logra a través del testimonio que ellos eleven una acción de gracias, un reconocimiento de que Dios es grande. Eso no quiere decir que son salvos. Solo quiere decir que lograron por fin ver la obra de Dios. Y no es raro, hay personas que pueden ver la obra de Dios y no seguir a Cristo. Pasa en la Biblia muchas veces. Esa es la otra forma en que ellos pueden glorificar a Dios. Pero la tercera cosa se llama cualquier momento cuando Dios interviene en la historia. Muchas veces vemos acontecimientos dolorosos que ocurren y vemos también el actuar misericordioso de Dios en muchas escenas. Y hay gente de afuera que aún no conoce a Dios y lo dice de corazón: gracias Señor, gracias Dios. Y reconocen, glorifican a Dios, aunque no lo conocen. Y a eso se refiere este texto, a que increíblemente hay personas que por nuestra conducta pueden llegar a glorificar a Dios, aunque ellos mismos aún no hayan llegado al Señor. Y eso es increíble. Quiere decir, han visto la transformación en nuestras vidas. Y puede que dice: pues de algo sí, pues sí, algo hay que reconocerle. Ha cambiado. El Dios de ahora en lo que ellos creen les ha cambiado tremendo. Y reconocen que Dios está ahí. Y ha sido a través específicamente del testimonio de sus vidas. ¿Está claro eso, hermanos? Ahora, eso no es nada nuevo. El ejemplo perfecto de eso se llama Cristo. El propósito de Cristo es que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, como lo dice Filipenses. En pocas palabras, es algo que Cristo hace continuamente. Pregúntese, ¿qué pensó la gente de Cristo al final de sus días? Los no creyentes. Poncio Pilatos: no encuentro nada en este hombre de qué acusar. Segunda vez: no encuentro nada en este hombre. No hay nada, no tiene nada. Tercera vez: no encuentro nada. ¿Este tipo es derecho? Este tipo es otra cosa. Él es... nada. El concepto de la gente de la época por la vida que llevó Jesús es un hombre íntegro. Aún así lo mataron, pero no tenían nada. Es más, cuando tocó inventarle cosas, tocó inventar un juicio contra él, trajeron falsos testigos porque no había manera de traer genuinos testigos, no había nada de que endilgarle al Señor. Había sido recto. Así es como funciona eso. Por eso Jesús nos está pidiendo que hagamos algo que Él primero no hizo. Pero el asunto tiene que llegar a más partes. Ahora tiene que llegar también a los lugares donde vivimos y a los gobiernos que tenemos. Por eso en el versículo 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Por causa del Señor. Wow. ¿Cuántos de ustedes sufren con el sometimiento a alguien o algo?
No digan nada, sus caras lo dicen todo. Someterse a alguien es algo difícil, pero someterse a cosas injustas es todavía más difícil. Y el Señor dice acá que dado que yo supuestamente ya entendí que tengo que tener una conducta que glorifique a Dios, por esa misma conducta que glorifique a Dios, así esté en el imperio más injusto que exista, por esa causa, solo no porque sea un imperio bueno o bonito o algo así, sino porque así lo quiere Dios, me voy a someter a toda institución humana. No porque el gobierno sea perfecto, no porque lo merezca, sino porque Cristo así lo quiere y lo requiere. Y qué duro es eso, ¿no? Y entonces, claro, usted dice, entonces me tengo que someter a todo lo que diga. No, 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 no. Mientras no me pida pecar. Ese es el límite. Si el gobierno me pide pecar, pues no voy con ellos. Pero si me pide pagar más impuestos, usted dice, se vive, se siente, no quiero más. ¿Se puede hacer eso? ¿Sabe qué tengo que hacer? Orar, Señor, provéeme para eso que me están pidiendo. Porque no me están pidiendo pecar. Usted dice, pero es que se lo gastan en otras cosas. A ver, hay que poner el ejemplo. Jesús vivía en el imperio romano. Era un imperio que sometía a los judíos. Los judíos eran esclavos de los romanos, para decirlo de otra forma. Gobierno totalmente injusto. Les cobraba de todo. Les sacaba la plata en cantidades. ¿Y Jesús qué dijo? Dad al César lo que es del César. Usted dice, uy, no, pero uno sabiendo que esos corruptos, dad al César lo que es del César. Déjele eso a Dios. Dios se encarga el pedacito, no nosotros. ¿Usted es el justiciero? Ni Cristo, que es Dios, se encargó de eso allá en ese momento. Porque no es un asunto de gobierno, es un asunto de que yo reconozca algo. Por eso acá que dice no nos sometemos a los gobiernos porque sean perfectos, sino porque Cristo así lo quiere. Sin importar qué circunstancias sean las que se están viviendo. Y cuando dice someteos es una acción decidida, completa, incondicional. Imagínese eso. Es una orden, someteos es una orden, pero es una orden voluntaria. Por favor, haga tal cosa. No es porque me están obligando, es porque, Señor, yo sé que así lo quieres. ¿Y sabe cuál es la parte que yo tengo que pensar? Que esa institución humana que ahora Dios me pide que siga, literalmente establecida por los seres humanos, está controlada por Dios. Te dice, uy, no, pero parece que fuera más bien el diablo el que está controlando. Obvio, humanamente, con los ojos de nosotros, parece que las instituciones humanas están manejadas por Satanás. Ahora, eso no quiere decir que Satanás no las influya, pero en el fondo simplemente son instrumentos de Dios que nosotros no logramos comprender. Te lo voy a decir de manera cruel para que me entienda. Nos merecemos el presidente que tenemos. Usted dice, uy, no, pero ¿cómo no sea así hasta allá? ¿Saben por qué? Porque dentro del plan perfecto de Dios, Dios tiene un plan con él. Un plan en el que nosotros somos partícipes, donde tendremos que demostrar que cumplimos lo que dice el Señor sin importar quién sea quien esté ahí. Y por eso dice acá que nos sometemos a toda institución humana. ¿Por qué? Porque se refiere a las instituciones o ordenamientos establecidos por los seres humanos bajo la providencia divina. Ya sea al rey como a superior, dice el texto, porque en esa época había rey, había superior. Hoy en día, ya sea al presidente, ya sea al Congreso, ya sea al policía, ya sea a toda la autoridad que sea puesta. Te dice, pero uy, es que eso es... Ahora, pero pilas, no olvide el principio. ¿Por qué nos sometemos? Por causa del Señor. Deje de mirar la gente. Si miro a la gente, yo no me le someto. Eso aplica, por ejemplo, esposas con esposos. Si usted se pone a mirar a ese hombre, te lo quema. Usted le da duro. Pero por causa del Señor,
Eso es otra cosa. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Reconozcan que yo instituí específicamente eso que hoy llamamos instituciones, que Él las colocó, las creó, las permitió. Y es una forma de reconocer, tú colocaste eso, yo me someto a eso, Señor. Hay algunos que están haciendo, a eso dice la Biblia, ¿qué hago yo? Ahí dice así. Y la Biblia dice que debemos someternos específicamente a toda institución humana. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, ojo, se sometió a sus padres, se sometió a los judíos, a los fariseos. Cuando lo llevaron preso, Él se dejó llevar. Él no dijo, olvídese, ustedes no son autoridad para mí. Podía haber dicho eso, pero fue y es más, se dejó enjuiciar por ellos. Se dejó matar por ellos, porque eran la autoridad. Y estaba en el imperio, bajo un imperio esclavizante, malvado, y se sometió a él. Es más, dijo, no peleen, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Saben por qué? Porque la visión que tiene el Señor y que tenemos que tener nosotros de las autoridades no es de gente que nos saca alma piedra, que hacen cosas injustas, no. Y aunque las hacen porque están contaminados por el pecado, tienen una naturaleza caída, listo. ¿Saben qué debo ver detrás de todo eso? El versículo 14. La razón por la cual me puedo someter a ellos es porque los logro ver como los mira Dios. ¿Sabe cómo los mira Dios? En el versículo número 14, como sus instrumentos en esta tierra. Dice que nos sometamos ya sea a los gobernadores como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice, yo puse esas personas. Dice, sea un gobernador. En ese tiempo había gobernadores. Poncio Pilatos era un gobernador provincial romano. Había hartos en ese lugar. Y el Señor dice, ¿sabe qué? Yo literalmente, sométanse a ellos. ¿Por qué? Y por eso dice acá, porque yo los mandé como por Él enviados. El Señor fue el que los mandó. Se dice, uy, no, pero... Y obviamente se refería en ese momento a los que estaban en ese momento. En pocas palabras, el Señor los envió implica una cadena de autoridad. Listo, estaba Poncio Pilatos, ¿ok? Pero si Poncio Pilatos estaba ahí, tenía una autoridad por encima de él, sí, igual que todas las autoridades, por encima del emperador, de quien fuera, toda autoridad proviene de Dios. ¿No le dijo Jesús en la cara a uno de estos gobernantes, ninguna autoridad te fuera dada si no fuera dada por Dios? Eso lo dijo Jesús en la cara a uno de estos gobernantes. En pocas palabras, tú estás ahí porque Dios te puso. Pero cuando yo no puedo ver eso, veo a cualquier político de ahorita y uy, no, pero ¿cómo? Dios, ¿por qué permite esas cosas? Y es porque no he entendido que espiritualmente Dios lo colocó. No lo mandó, nos lo permitió. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos que crecer en ciertas cosas, aplicar cosas como estas. Porque aunque las autoridades o los gobernadores reciben su autoridad en esa época del emperador, recuerden, la autoridad final es Dios. Y así ocurre con cualquier institución. Ahora, ¿cuál es ese propósito de autoridad? ¿Significa Dios para qué los mandó? Ese es el propósito que nosotros tenemos que ver. En lugar de verlos como que terrible y todo lo terrible porque lo hacen, la Biblia dice, yo los mandé para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ush. Eso se llama diseño divino judicial. El diseño divino judicial dice que Dios es el instrumento de justicia, pero que puede usar a los hombres como instrumento de justicia. Y la autoridad civil que Dios ha permitido es un instrumento de la justicia de Dios en la cual tiene que castigar al malo y tiene que absolver al bueno. Eso lo hace Dios todo el tiempo. Que se equivocan, claro, son seres humanos, pero están para eso. Los jueces son para eso. Pero aunque ellos decidan cosas, por encima tienen un juez supremo que es el mismo Señor. Y es irónico, ¿no? Porque los cristianos en esa época eran acusados de ser malhechores, ladrones comunes.
cuando en realidad eran los que estaban haciendo el bien. Y aún así el Señor no dice, Pedro no les dice, rebótense, tal cosa. Dice, no, sírvanlos, sujétense. ¿Por qué? Porque así es como se le calla la boca a la gente. Porque como os lo dice ahí, están siendo enviados para alabanza, ojo lo que dice acá, y alabanza de los que hacen bien. Cristo tuvo jueces malos, claro, jueces no creyentes, todos. ¿Lo trataron bien? La mayoría lo trató mal. ¿Eso hace que Cristo deje de ser el juez justo y el más grande? No. Simplemente el Señor nos demostró obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ese punto uno llega. Y yo sé que usted dice, pero es que pastor, vamos a perder. Van a pasarme por encima. Me van a aplastar con sus leyes y con sus... No, a ver, cálmese. No sea así tan cuadradito. ¿Le cree a la Biblia? Tiene que creerle. Si yo le creo a la Biblia que me someto a Dios, a hacer lo que Dios dice, en ocasiones injustas, eso trae tremendas bendiciones. ¿Quiere ejemplos? Yo me acuerdo de un muchachito consentido de la casa, se llamaba Joseph, muchos le dicen José en español. Don José, hoy en día sería Don José. Chino era el consentido del papá, o sea, terrible, el papá grave, o sea, preferencias personales. Los hermanos le cogieron envidia, lo intentaron matar, por misericordia Dios no lo permitió, injustamente lo venden a Egipto y el muchacho le toca ir a hacer lo que nunca hizo, trabajar fuertemente. Era el amo de llaves de Potifar, allá en la casa del hombre. La señora, ya era injusto que estuviera allá, pero encima de eso la señora se enamora de él, se ilusiona con el muchacho quiere agradar a Dios y lo mandan injustamente a la cárcel. Y pasan años, 8 o 10 años en una cárcel, nadie se acuerda de él, pero él sigue firme con Dios. ¿Y qué termina siendo José? El segundo después del faraón, el que le da de comer al pueblo de Dios para que no se muera de hambre. ¿Y qué fue lo que hizo tan grande? Pues fiel a Dios. No importa bajo qué imperio le toque, se mantuvo. Y eso es lo que Dios pide. Señores, en esto de mantenernos fieles con Dios, el que tiene que ganar es Dios, no usted. Usted puede estar en la cárcel, lo pueden azotar, le pueden dar, criticar, juzgar, calumniar, ¿y sabe qué? Usted firme. Al final Dios es el que hace justicia. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor, la recomendación para ellos. Dice, hágame el favor, deje de ver a estas personas así, véalos como instrumentos míos, yo los uso para castigar, para hacer el sistema civil que yo creé. Castigar al malo, alabar al bueno. Y por si quedara algo, y si tiene alguna dudita de hacer esa parte, el Señor pues le manda otra exhortación más y dice, ¿sabe por qué? Porque esta es la voluntad, eso es lo que yo quiero. Esta es mi voluntad, así deseo que trabajen. Esa es la respuesta cuando todas las cosas se reboten, se levanten, se empeoren. Esto es lo que quiero que hagan. Quieren que les dejen de decir malhechores y ganar, increíble, porque básicamente es ganar a esas personas. Hagan el bien. ¡Wow! Y aquí viene algo increíble, dice, esta es la voluntad de Dios. Y aquí venimos a algo teológico profundo. Ahora, casi nada nos mete Pedro ahí. Dice, mire, les digo todo eso solo por una cosa sencillísima, es simple y llanamente la voluntad de Dios. A ver, métase con eso, contradiga algo que Dios diga, esta es mi voluntad y usted no lo quiere hacer. Ahora, más grave, hay gente que dice, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pastor. Aquí les tengo una, hágame el favor y obedece a sus autoridades. ¡Ja! Pero ahí dice, obedézcalas. Eso significa esposos, policías, presidentes, autoridad. Duro, pero el Señor lo coloca en esos términos teológicos. Voluntad
de Dios. Y para recordarnos en resumen, y hace un resumen. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien, y la palabra es un verbo continuo, acción continua y habitual. Haciendo el bien, haciendo el bien, haciendo el bien, ¿ok? Hagamos callar la ignorancia de los insensatos. La palabra hacer callar significa poner un bozal al que está hablando. Es una manera de ponerle un bozal, obviamente no físicamente, pero sí es una manera de que las personas, de silenciarlos con nuestra conducta cristiana ante las acusaciones falsas. Y el Señor llama a estas personas ignorancia, dice ignorancia de los hombres insensatos. Está hablando de personas que se niegan a reconocer lo que es evidente. Pero la forma de callar a los que no logran ver lo evidente, como dice el texto, porque esa es la voluntad de Dios, es que hagamos de continuo el bien. Y así se callan a estas personas. ¡Wow! ¿Cómo se silenció Cristo a sus acusadores? No fue con argumentos. Si dijeron eso de Cristo al final, no fue porque Jesús se defendía cada vez que le decían algo. Nada, era porque su vida fue derecha, irreprensible. La apologética de Jesús no fue hablada, fue viva. Lo vivió. Así es como funciona la palabra de Dios. Pero después viene el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquí viene la parte más interesante. Pedro dice, hermanos, nosotros somos libres, libres del pecado. No vamos a ir al infierno, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero eso no elimina que tengo una responsabilidad ante mis autoridades. Eso no elimina que tengo una responsabilidad de transformar el mundo en que estoy. Soy libre de la esclavitud de pecado, pero no de la responsabilidad hacia Dios y a la sociedad. Soy responsable ante ellos de lo que muestro. Durísimo eso. Si no lo entiendo, entonces yo voy a caer en un pecado que se llama libertinaje. Es que como soy libre en Cristo y no voy al infierno, voy a hacer lo que quiera. Libertinaje. Y cojo el pretexto de esa libertad que tengo como un pretexto para la maldad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en esa época había personas que estaban en eso, estaban abusando de su libertad en Cristo. A ver, para entender lo de la libertad en Cristo. ¿Somos libres en Cristo? Sí, entonces alguien dice, ¿y por qué tantas restricciones? A ver, Cristo modeló nuestra libertad. Nosotros tenemos, y por eso la Biblia dice que esa libertad tiene una connotación. Dice, como siervos de Dios. ¿Qué es un siervo en la Biblia? Un esclavo. ¿De quién soy esclavo? De Cristo. ¿Quién es mi amo? Cristo. ¿Y esa esclavitud es forzada? No, es voluntaria. Lo voy a decir de esta manera. Yo puedo salir corriendo e ir a hacer el mal. Pero por amor a Él no lo hago. No puedo, no está bien, pero puedo hacerlo. Tengo los pies para salir, tengo las manos, los ojos. Puedo hacer la iniquidad, pero me abstengo para el Señor. Esa es la libertad cristiana. Por amor al Señor, por el Señor. Paramos, frenamos, entendemos. Y esa es la libertad que tenemos. Entonces somos libres, pero no para hacer el mal, sino para glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Literalmente. Y eso es increíble. Cristo nos mostró el ejemplo, vivió totalmente sometido al Padre, completamente. Aunque era Dios, como un siervo, sirvió a los discípulos, les lavó los pies.
pero era Dios. No le importó eso, porque quería que nosotros entendiéramos. Así es como se vive la vida cristiana. Y lo atacaban y le decían y los discípulos le fallaban y el Señor, adelante, vamos, no pasa nada, hágale, vamos, hasta la muerte. Esta es la libertad que tenemos en Cristo. Para hacer lo bueno así nos maten, para entenderlo claro, hasta allá debe llegar el punto. Por eso el texto termina diciendo, en el versículo número 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. 4 imperativos, 4 órdenes. El texto básicamente dice, si ya entendimos eso, hay 4 mandatos concisos que salen de lo que hemos hablado. El primero, hágame el favor y honramos a todos. Significa, cuidado, respetemos a todo ser humano. Reconozcamos que todos no son hijos de Dios, pero todos fueron creados por Dios. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dicen las Escrituras. Y la Biblia lo dice por todos los lados, que nosotros no nos creamos más que nadie, que miremos a los demás como superiores a Él mismo, no mirando por nosotros mismos, como si fuéramos más importantes que ellos. Honrad a todos, esa es la manera de demostrar esto en la práctica. El segundo mandato es amad a los hermanos o a la hermandad. Dice, ame particularmente a los hermanos en la fe. Eso se llama amor fraternal. Esté pendiente de ellos, ámelos. Esté pendiente de lo que está pasando en sus vidas. Ore por ellos, ayúdelos, hábleles. El tercero es temed a Dios. Y eso no significa vivir asustado o aterrorizado con el Señor, sino una reverencia amorosa en la que todos los días reconozco que el Señor es santo, que es majestuoso y que Él es quien manda sobre mi vida. Eso es lo que está diciendo. Y por último termina volviendo otra vez a las autoridades. Dice, honrad al rey. Respeten las autoridades que yo he permitido, dice el Señor. O sea, honre a todos, ame a los hermanos, tema a Dios, dele honra al rey. ¿Cristo lo hizo? ¡Claro! Honró a toda persona, incluso a sus enemigos. Amó a todos, especialmente a sus discípulos. Temió al Padre todo el tiempo y honró a las autoridades civiles, aunque eran injustas. Júzgueme, ustedes son la autoridad, hágale. Qué difícil es para algunos aplicar esto. En pocas palabras, lo que hemos visto en este texto, para ir resumiendo lo que vamos. Señores, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Pero el ser peregrinos no implica que no tengo que hacer nada acá. Al contrario, que tengo una responsabilidad mientras mi tiempo en esta tierra termina. Yo miro las caras de algunos de ustedes y digo, el tiempo se acerca. Pues me refiero a que se acerca el tiempo. Porque todos estamos cerca, obviamente. Obvio, cualquier persona nos puede pasar. Pero el punto es, como el tiempo está cerca, ¿qué va a hacer mientras llega? Usted no puede estar todo el tiempo, ay, es que voy a estar en el cielo. Sí, vamos a estar en el cielo, pero mientras tanto aquí en la tierra, ¿qué? Tenemos que reflejar estas cosas, una identidad. Somos ciudadanos del cielo viviendo en la tierra. Así de sencillo. Tenemos una responsabilidad de construir nuestra sociedad, mostrando la diferencia. Cristo fue el peregrino perfecto, venía del cielo, pero vino a la tierra, hizo lo que tenía que hacer, se comprometió con la misión mientras estaba acá y después volvió al cielo. También el Señor nos ha enseñado que el gobierno es parte del trabajo de la soberanía divina, porque aunque las instituciones son humanas, la autoridad final es de Dios. Y sirven a Dios, existen para promover el bien, castigar el mal. Y el límite, mientras no me pidan pecar.
Igual hizo Cristo. Cristo, aunque se sometió a las autoridades, nunca su lealtad suprema dejó de estar con el Padre. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros. La otra cosa que debe quedar clara en nosotros, señores, tenemos libertad, sí. Pero esa libertad no es un libertinaje, sino, ojo, la capacidad sobrenatural de elegir a Dios. Esa es una frase muy chévere. ¿Saben qué? Eso es lo más increíble. La libertad cristiana no es libertinaje, sino la capacidad sobrenatural de elegir obedecer a Dios. Pase lo que pase, por encima de lo que sea. ¿Estamos claros en eso, señores? Cristo lo hizo. Se sometió completamente al Padre. El llamado de esta mañana también fue a tener belleza moral, una conducta que atraiga, una manera de vivir tan chévere que los de afuera no tengan nada que decir, sino que digan, tan chévere su Dios. Algo así. Para eso hay que mantenerse, llueva, truene, relampaguee, nos persigan, nos calumnien. No dejo de glorificar a Dios. ¿Cómo aplicamos eso hoy en un mundo tan complejo como este? Nosotros, señores, acá en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Esta no es nuestra tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y acá estamos de paseo, es un peregrino, estamos aquí por un ratico. Nuestra casa un día Dios nos lleva al cielo. ¿Cómo vamos a vivir en un mundo tan pluralista, lleno de tantos antivalores cristianos? Entendiendo varias cosas. Uno, toda situación está bajo el control de Dios. Toda. La que sea. Toda situación está bajo el control de Dios. A veces usted piensa, no, pero es que Dios no está haciendo nada. Dios dice, cálmese. ¿No ha leído la Biblia? Yo tengo el control. Reaccione bien. Literalmente es eso, reaccione bien. Eso es todo lo que quiero que haga, reaccione bien. A ver. Y si lo pellizco, reaccione bien. Y si se le tuerce el piececito, reaccione bien. Y si lo reaccione bien, yo lo estoy mirando. Hágale, eso es lo que quiero, no quiero nada más, hágale. Ush. ¿Por qué? Porque detrás de eso siempre Dios tiene un plan. La Biblia lo dice claramente. Los pensamientos que tengo de vosotros son de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Siempre es algo bueno. Tengo que confiar en eso. La otra forma en que yo tengo que vivir en este mundo es evaluar mis dones específicos y cómo yo esos dones puedo usarlos para el testimonio de la iglesia y el bien de la sociedad. Señores, hay que cuidar la iglesia. ¿Cómo? Pues usando los dones para que la gente de afuera tenga un muy buen testimonio de la iglesia, usándolos para que podamos glorificar al Señor como es debido. Los dones que usted tiene pueden contribuir al testimonio de la iglesia como al bien de la sociedad y tenemos que aprender a usarlos para eso. Nosotros no podemos quedarnos acá encerrados y es que aquí, ay no, aquí somos los supercristianos y nos... Nada. Hay que afectar. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Señores, hay que hacer algo. Nunca perder la perspectiva divina. Voy para el cielo, pero mientras tanto tengo responsabilidades en la tierra. Tengo que cumplirlas, Señor. Y todas tienen que ver con la voluntad de Dios, como esta. También el pedido de Pedro es: hágame el favor, luche contra esas cosas que están atacando su vida, esas cosas que batallan en el alma. O sea, santifiquémonos. Identifique esas cosas que lo están atormentando. Nuestro testimonio se fortalece más en los momentos difíciles que cuando estamos cómodos, hermanos. Ahí es cuando bueno, Señor, duele y todo, pero aquí estoy.
Y le pregunto, ¿cómo responde usted cuando otros lo malinterpretan o lo acusan injustamente? Eso define mucho si estamos haciendo o practicando lo que dice acá. Si usted dice, le quiero torcer el pescuezo y perdió. Si usted dice, uy, le pude pegar su empujón cuando entró, le dice así, perdió. Porque la Biblia dice, yo no quiero eso, yo necesito que ustedes actúen como lo que son, hijos de Dios. No dejen de pensar en el mundo, ¿qué pensará el mundo tan débiles ustedes que se dejan hacer de todo? Que dejen de pensar eso. Más bien digan, Señor, quiero glorificarte, así lo pides tú, yo lo voy a hacer. ¿Y qué tal esta frase de un teólogo que escribió: la madurez espiritual se mide por nuestra disposición a limitar voluntariamente nuestra libertad por el bien de otros? Eso es madurez. Yo puedo darle duro a esa que me molesta, pero eso no le ayuda a él, ni menos a mí, y no agrada a Dios. Tremendo eso. Y todo lo que haga la iglesia le da reputación a la iglesia, y cuando la gente cristiana se porta mal es triste, doloroso. Porque todos hacemos parte de un cuerpo y dañamos el cuerpo. Señores, hay que tener la sumisión adecuada. ¿Nos vamos a someter a las autoridades? Claro, pero mi lealtad suprema es a Cristo. Absolutamente a Cristo. Déjeme terminar haciendo unos retos para nosotros, unos desafíos. ¿Cómo vamos a vivir como cristianos en un mundo no cristiano, tan duro y tan difícil como este? Y el asunto es, ¿usted ya aceptó la ciudadanía que tiene, que primeramente es la del cielo? Para poder vivir en este mundo yo tengo que decir, yo no soy de aquí, soy de otra parte y me tengo que comportar como un embajador de ese lugar de donde vengo. Soy un embajador de Cristo, pertenezco al Señor. ¿Existe alguna diferencia o una brecha entre lo que usted dice y lo que hace? Incoherencias que llamamos, entre lo que usted habla y lo que usted vive. Eso toca quitarlo. Porque ese es el testimonio cristiano y el Señor quiere que, wow, seamos fuertes con respecto a eso. Y esta pregunta es muy dolorosa. Mis respuestas, las que he dado en este momento de la vida, ¿nos acercan más a Cristo? ¿O lo que hacen es que la gente diga, sí ve cómo son esos cristianos, ¿no? ¿Cuál de las dos? Es que esos cristianos son graves. Graves. Entonces el llamado que estamos viendo acá no es fácil. ¿Vale la pena vivir para el Señor? Claro. El Evangelio puede transformar a las personas, obvio, pero tiene que empezar porque se note en nosotros. Hay que vivir como ciudadanos del cielo, que transforman esta tierra mientras estamos aquí, no por imposición, no de palabras, sino por demostración, no por fuerza, sino por gracia, no por argumento, sino por testimonio auténtico. Y al final, hermanos, si lo hemos aprendido, nuestra respuesta debe ser una vida tan bonita que nuestros críticos más acérrimos al final digan, pues sí, algo ha hecho Dios en la vida de ese. Ha estado con Jesús, es otra cosa. A eso tendría que llegar nuestras vidas. Por eso al final de los tiempos, cuando toda rodilla se doblará, como dice la palabra, ante Cristo, mientras llega ese momento, nuestras rodillas se doblan todos los días en humilde servicio a Dios y a los demás. Así es como el Señor lo plantea. Por eso termino con la pregunta que comencé. Si alguien tuviera que determinar
¿Qué es el cristianismo? Basándose en observar mi vida durante las últimas semanas, ¿qué conclusiones sacaría sobre Jesucristo y su evangelio? Digamos que alguien se llame Juan y si alguien se pusiera a echarle ojo a Juan 3 semanas seguidas, solo viendo cómo responde porque vive ahí cerquita, y al final de las 3 semanas le preguntan: ¿y qué tal, Juan? ¿Usted qué piensa de ese muchacho? Y la persona dice: no he hablado con él, pero ¿cuál sería la respuesta? Tremendo eso. Señores, que el Espíritu Santo nos ayude a profundizar en ese compromiso de ser distintos y que podamos dar testimonio duradero de la gracia del Señor en nuestras vidas a través del testimonio y el servicio a otros. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú nos cambias, nos transformas. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Solo tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Perdónanos porque muchas veces reaccionar, vivir en un mundo tan convulsionado no te glorifica. No hay respuestas que te glorifiquen. Señor, todo lo que nos rodea, incluyendo las autoridades que has puesto, son parte de tu plan perfecto. Por eso te pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes a responder bien. Entendemos que esto es imposible si Cristo no es quien dirige nuestras vidas. Pero aún dirigiéndolas, si no hay una obediencia, un deseo, un anhelo de realmente sujetarnos a ti. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más esta tu palabra, Señor. Y rogamos que podamos trabajar para que esto sea una realidad. Y como dice tu palabra, que quienes murmuran callen sus bocas por la buena conducta, por hacer el bien de manera constante, con la única motivación de que es para ti, para el Señor. Ayúdanos, Dios, pues lo pedimos en Cristo Jesús.